webinars. Em, pues quería darles muchos agradecimientos a las personas que desde ya se encuentran conectadas. Estos son diseñados especialmente para ustedes. Entonces, me presento, mi nombre es Melissa Sarmiento, yo soy la coordinadora del capítulo norte en Acaire y el día de hoy hemos organizado un webinar que será liderado por nuestro afiliado DICOL sobre la toxicidad de las tuberías de polipropileno frente a la corrosión. Antes de iniciar, voy a dar algunas recomendaciones para las personas que a esta hora se están conectando y es, por favor, mantengamos en silencio los micrófonos para no afectar el audio del conferencista, al igual que las cámaras de video, que debemos mantenerlas apagadas para no restarle calidad a la videollamada. Para la sesión de preguntas, vamos a poder irlas escribiendo por el chat que tenemos habilitado y al finalizar el webinar dispondremos de un espacio con los panelistas para responder todas las inquietudes que se nos sean posibles. Si experimentan algún problema de conexión, de que no nos escuchen, pues nos lo pueden informar por el chat para nosotros verificar internamente cada caso y en el caso de que no logren ver la pantalla, también es importante que nos los hagan saber. Nosotros les recomendamos en ese caso salir y volver a ingresar a la plataforma con el link que se le fue enviado a cada uno después de realizar el registro de inscripciones. Entonces, para las personas que se inscribieron y tal vez no están acompañándonos desde el principio, es muy importante que sepan que esta sesión está siendo grabada para posteriormente ser compartida en el canal de YouTube de Acaire. Y así otras personas puedan revivir este excelente contenido que ha diseñado Dicol para nosotros. Entonces, sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña el ingeniero Miguel Carranza. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Francisco José de Caldas. Cuenta con una especialización en gerencia de mercado y gerencia de mercadeo y estrategia de venta de la Universidad Libre de Colombia. Y además cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector HVAC. Actualmente se desempeña para la compañía Dicol Limitada como gerente comercial. Asimismo, nos acompaña el ingeniero Alexander Alvarado Moreno. Él se desempeña actualmente como ingeniero de soporte para Dicol Limitada. Bienvenidos, ingenieros. Adelante. Buenos días para todos. Bueno, vamos a comenzar con la toxicidad de las tuberías de polipropileno frente a la corrosión. Bueno, vamos a hablar sobre ICOL. Una introducción de ICOL. Es una empresa que lleva 45 años en el mercado. Marcas aliadas presentes en 40 países alrededor del mundo, 300 distribuidores a nivel nacional. Desde el 2017 al 2018-2019 vendimos más o menos 500.000 metros de tubería en todo el país, más de 2.500 proyectos realizados a nivel nacional y hemos instalado alrededor de 50.000 metros de tubería, de los cuales 70% de ellos son por medio de nuestros contratistas. Bueno, DICOL está conformado por marcas registradas, somos miembros de algunas asociaciones, tenemos certificaciones, tenemos alianzas de algunos de nuestros grandes proveedores. Marcas registradas, tenemos DICOL. DICOL es una marca de tuberías preaisladas, con la cual nos enfocamos mucho en el tema de aire acondicionado. También tenemos otra línea de DICOL Fire. DICOL Fire es la línea de nosotros en el tema de sistemas contra incendios, son tuberías en polipropileno PPRCT. Y tenemos nuestra línea Cancro. Cancro es un destapador de cañerías biodegradable, el cual no contamina el medio ambiente. Tenemos alianzas con Harrington, el cual nos suministra materias primas para producir algunos de nuestros productos. Tenemos la marca Blue Ocean, que es el tema de las tuberías de polipropileno y accesorios que nosotros importamos. Tenemos también Polimex, que son todo el tema de polipropileno roscado. Tenemos Asahi, que es una marca que representamos para el tema de válvulas. Y tenemos Acofles, que son acoples para los sistemas sanitarios. Tenemos certificaciones con Incontec, ISO 9001-2015. También somos miembros de Greenwood Council en Estados Unidos. Somos miembros de Acaire y de Aprocof.
Bueno, ¿por qué la importancia de la tubería en sistemas hidráulicos? Eh, Nosotros hacemos un comparativo con el sistema circulatorio del cuerpo humano. Normalmente los diseños o las instalaciones eh, no le den la importancia a la tubería. ¿Sí? Se enfocan más al tema de los equipos, al tema de las bombas, que sean eficientes, el sistema de control, pero dejan a un lado el tema de las tuberías. Por eso lo hacemos muy comparativo con el sistema circulatorio del cuerpo humano. ¿Qué pasa si una arteria o una vena se llega a obstruir o se llega a cortar? Pues difícilmente llegue sangre al cerebro, a otros órganos y deje funcionar el cuerpo humano, por ende, pues puede fallecer. Eso mismo pasa con las tuberías que nosotros, que nosotros y todas las empresas que venden sistemas hidráulicos se enfocan precisamente para que esto no llegue a suceder. Si una tubería llega a romperse, pues los equipos difícilmente van a funcionar bien o se obstruyen. Entonces, eso digamos que es lo que queremos enfocarnos, a la importancia de las tuberías, más a los equipos, más que el tema de control. Obviamente, pues eso también ayuda, pero pues las tuberías es una parte muy importante de nuestros sistemas hidráulicos en los sistemas. Bueno, vamos a hablar sobre la importancia de tuberías, sistemas hidráulicos. El ingeniero Alexander, por favor. Bueno, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Alexander Alvarado, soy ingeniero mecánico. Eh, Me desempeño en la parte de gestión de integridad de equipos estáticos. Y pues ahí pues cabe pues resaltar el tema fundamental de las tuberías, bueno, bien sea enterradas, aéreas. Entonces les voy a hablar algo, un poco del tema del efecto de la corrosión sobre este tipo de tuberías, generalmente en tuberías de acero al carbono. Y digamos que como fundamentar bien la parte en este tipo de materiales, tuberías en acero al carbono, y pues hacer como un pequeño comparativo respecto a las tuberías de polipropileno, ¿sí? Entonces, pues vamos a realizar una definición, unos fundamentos básicos del tema de corrosión, qué formas de corrosión podríamos tener comúnmente en tuberías de acero al carbono y algunos procesos de mitigación. Entonces, pues se sabe, pues según definición, que la corrosión, pues básicamente es como una antimetalurgia. Eh, Nosotros tenemos una tubería de acero al carbono que dentro del proceso de fabricación, pues en un alto horno es la unión de el carbono con el hierro, y el hierro pues en su estado natural pues se obtiene como óxido, ¿sí? Entonces básicamente la corrosión es como que el hierro pues busca su estado natural, y según ACE, la Asociación Americana de Ingenieros en Corrosión, pues básicamente es como la destrucción del metal por una reacción química con el medio, ¿sí? Química o electroquímica. Entonces, pues vamos a tener en cuenta pues que dentro de la corrosión, pues hay un fenómeno que está ligado al material de diseño. Cuando nosotros diseñamos, construimos una tubería o una estructura en acero, entonces hay que tener en cuenta las condiciones del material de diseño, las condiciones de trabajo, el medio ambiente, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso, como si estamos conduciendo un fluido, más que todo en el tema tuberías, pues el tipo de fluido es fundamental, ¿sí? Entonces, a continuación les voy a presentar algunos ejemplos de medios, de ambientes. Por ejemplo, conocemos un área industrial que es altamente corrosiva. Las áreas industriales o zonas industriales, pues son ambientes altamente corrosivos, bien sea por la emisión de gases, por la emisión del tema de fluidos, bueno, de agentes contaminantes, ¿sí? Como también podríamos tener áreas combinadas, como las áreas, por ejemplo, industrial y marinas, ¿sí? Que a continuación se podría ver un área industrial, marina industrial, pues son aquellas zonas donde están expuestas directamente o muy cercanas, directamente, por ejemplo, a las zonas costeras, ¿sí? O ya las directamente relacionadas internamente, o sea, costa adentro, ¿sí? Como en la siguiente diapositiva lo vemos, donde se puede apreciar, por ejemplo, bueno, los buques que generalmente pues están sometidos a altas condiciones de corrosión, ¿sí? Entonces, eso como de forma general, pues para mirarlo,
cómo son los efectos de la corrosión directamente sobre los materiales en aceros al carbón. Entonces, de los fundamentos de la corrosión, pues vamos a tener en cuenta pues qué tipo de morfología. Generalmente cuando vemos una estructura con oxidación o corroída, pues hay que identificar qué tipo de corrosión, si general, localizada, ¿sí? La general pues es la que más se puede detallar, se puede observar, ¿sí? Localizada ya es muy puntual, inclusive en algunas localizadas son difícilmente de observar. Podemos tener dentro de un material corrosión interna, corrosión por ejemplo en zonas en grietas, ¿sí? Entonces, bueno, lo vamos a ver algunos ejemplos generalizados. En el tema de acuerdo a los mecanismos de reacción, pues vamos a tener pues una clasificación, por ejemplo, con corrosión química, directamente con alguna sustancia o directamente con algún fluido que corroa directamente el material, o electroquímica. Entonces ya lo vamos como a describir básicamente la fase electroquímica, cómo es que se genera la corrosión, para entender y obviamente fundamentar el tema de los procesos de mitigación. Entonces, aquí por mencionar, pues obviamente pues esto es muy amplio, pues lo voy a mencionar así por encima, pues digamos los mecanismos de corrosión que podemos tener a nivel industrial. Entonces, podemos tener corrosión galvánica, tenemos corrosión atmosférica, que es la que más estamos en contacto. La corrosión galvánica más adelante, pues digamos que la explico con algún ejemplo. Corrosión bajo aislante, tenemos corrosión por agua enfriamiento, corrosión por recipientes en condensadores de agua y corrosión por CO2, ¿sí? Bueno, cada mecanismo, pues obviamente, pues genera una morfología diferente, ¿sí? Pues que eso pues sería bueno, pues, digamos, como identificarlo, pero bueno, no me voy a profundizar en eso. Tenemos otros mecanismos, como por ejemplo corrosión microbiológica, ¿sí? Estrés corrosión cracking, que es básicamente una corrosión bajo esfuerzos, es una corrosión combinada. Corrosión cáustica, bueno, tendríamos adicionalmente grafítica, cavitación, que es muy común en el tema fluidos y combinado con el tema de Pitten, ¿sí? Pues hay algunas que por ejemplo, para una tubería, entonces se enfocan a la superficie externa de la tubería, como otras ya va internamente a la tubería. Estamos hablando de tuberías de acero al carbón, ¿sí? Bueno, entonces, en la siguiente diapositiva, pues ya nos muestra, básicamente, pues, extrapolando la forma, por ejemplo, una tubería, en este caso una tubería de un ambiente exterior, y mirando, digamos que la zona externa de la tubería, cuáles son los elementos que formarían, por ejemplo, una celda de corrosión. Entonces, para que tengamos corrosión, necesariamente debemos tener obviamente una zona anódica, que es básicamente la zona de transferencia de electrones. Ya obviamente les voy a explicar con una gráfica un poco más profunda. Una zona catódica, pues es básicamente donde se degrada el hierro. Básicamente es una degradación iónica que sube el hierro. Y un medio, pues el medio pues es el electrolito, que puede ser el medio ambiente. Entonces, en este caso, pues es importante caracterizar el ambiente, pues ya lo mencionaba anteriormente, ambientes salinos, ambientes costeros, bueno, entonces ya lo miramos. Y obviamente el conductor, que es el metal. Entonces, esa zona, pues la tomé, lo que vamos a hacer es un diagrama, pues a continuación lo muestro, teniendo en cuenta pues el corte de la tubería, bueno, una zona interna, un medio externo, bueno, ¿sí? Ya se sabe que dentro de la zona interna pues podemos transportar diferentes líquidos en estados multifásicos, sí, gaseosos, líquidos, podemos tener una combinación de muchos elementos transportados en la tubería, ¿sí? Y el medio externo, entonces, que a continuación nos muestra, podemos tener entonces oxígeno comúnmente, hidróxidos, agua, ¿sí? Humedad, podemos tener internamente. Y obviamente la estructura de nuestro tubo, que es hierro-carbono, ¿sí? Y ahora hablemos del medio interno. Entonces, en el medio interno, ¿qué tendríamos? Pues obviamente una combinación de muchos elementos que podemos transportar dentro de los elementos comunes de transporte. Generalmente se nos van, por ejemplo, cloruros, sulfuros. Cuando no tenemos aguas tratadas, podemos transportar sales, ¿sí? Hidróxidos. Entonces, todo eso son agentes potenciadores para el tema de la corrosión, ¿sí? Entonces, la celda de corrosión se formaría, pues ya tenemos básicamente los tres elementos ahí, el medio externo, medio interno, y el elemento de contención, que es el tubo, ¿sí? Entonces, ahora miremos cómo es que ocurre el tema de la corrosión, ya, digamos, lo miramos en una celda de corrosión, ¿sí? Entonces, la interacción que tiene el hierro con el medio externo o el medio interno puede formar una zona catódica.
y esa zona catódica básicamente es una transferencia de electrones, ¿sí? De electrones del hierro. Entonces esa descompensación del hierro hace que el hierro pues puede ser interna o externamente, como queda debilitado, pueda adherirse a, digamos, por ejemplo, a los hidróxidos o a otros elementos para formar lo que llamamos los óxidos o, por ejemplo, óxidos de hierro o hidróxidos de hierro. Entonces podemos definir, bueno, cantidad de hidróxidos que se pueden formar. Sí, finalmente, entonces ahí ya tendríamos como la socavación de esa tubería y la formación de óxidos, ¿sí? Entonces, dentro de la mitigación, el plan es, digamos que como eso es un circuito, se comporta como un circuito eléctrico, es aislar esa zona catódica, que no haya transferencia de esos electrones del hierro, que no haya transferencia, bien sea por una tubería externa, bien sea hacia el exterior, tener un mecanismo de aislamiento, ¿sí? O un mecanismo de compensación de cargas también se puede hacer. Entonces lo vamos a identificar. Y de forma interna, pues también se podría pues, buscar algunos elementos de mitigación que los vamos a ver. Entonces, eso es básicamente pues una zona, una celda de corrosión. Ahí ya lo podemos ver ya formado, por ejemplo, en este caso el óxido externamente ya se está acumulando, entonces ya hay una socavación. Y obviamente con el tiempo, en función del tiempo, pues eso se mide en mils por año, obviamente el desgaste de un metal, ¿sí? Pues con el tiempo pues ya uno entraría pues a evaluar, ¿sí? Cuántos años obviamente de duración pues van a tener nuestra tubería y bueno, etcétera, dependiendo de las condiciones del medio ambiente. Perfecto. Entonces, aquí ya pues ya vendríamos a ver pues el tema de las, a continuación, el tema correspondiente a las mitigaciones, es cómo se va a mitigar pues, ¿sí? Esos focos de corrosión, ¿sí? Bueno, miramos algunos mecanismos de daño inicial, algunos mecanismos de corrosión, obviamente que podemos tener a nivel industrial, por ejemplo, más que todo en tuberías, tenemos corrosión externa, corrosión atmosférica, ¿sí? Tenemos adicionalmente, en la siguiente diapositiva, podríamos tener acá temas ligados, por ejemplo, a fugas, ¿sí? Cuando tenemos fugas en alguna tubería, pues eso es un agente potenciador para corrosión, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta las uniones mecánicas. Es importante eso, pues si lo comparamos de pronto con tuberías de polipropileno, pues los sistemas de, aquí por ejemplo, los sistemas de unión, pues son un poco críticas en este caso, ¿sí? Bueno, seguimos, vamos con la siguiente diapositiva. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un mecanismo de daño, por ejemplo, definido para corrosión bajo aislamiento, ¿sí? Entonces, en tuberías que comúnmente se usan para protección, por ejemplo, aislamiento térmico, entonces, debajo del aislamiento, pues generalmente no podemos observar qué está ocurriendo, ¿sí? Entonces, en la siguiente imagen se puede observar ya un poco mejor, acá unos ductos donde hay un aislamiento térmico, ¿sí? Pero nunca podemos observar exactamente pues las uniones, si es una tubería soldada, pues internamente, pues cómo va ese sistema. Entonces, obviamente, pues si no se hace un control o un mantenimiento o un control periódico, pues con el tiempo, pues vamos a tener lo que se ve en la siguiente imagen. O sea, esa zona se tomó y se presentó esta condición, ¿sí? Entonces, ya una condición crítica, ya prácticamente para cambio total de la tubería, ¿sí? Bueno. Listo. Entonces, también se puede enfocar, bueno, los anteriores ejemplos fueron como a tuberías externas, ¿sí? Tuberías en superficies externas. Aquí ya hablando de tuberías, por ejemplo, para la zona interna, la zona de conducción del fluido, pues ahí sí ya es un poco más crítico porque, digamos, no es visible primero al operario o a la persona que está haciendo mantenimiento, o los que está haciendo pues el control de integridad de la tubería. Entonces ya, digamos que dependiendo del medio, pues ya nos tocaría pues hacer un poquito de estudios un poco más avanzados para determinar la condición interna de la tubería. Pero ¿qué podemos tener ahí? Por ejemplo, tenemos una formación de depósitos, incrustaciones, y debajo de esas incrustaciones, como lo mostramos en la siguiente imagen, podemos obtener entonces formación de depósitos a nivel crítico hasta que obstruya totalmente el fluido circundante, ¿sí?
debajo de esos depósitos generalmente se presentan cuando no tenemos aguas tratadas, ¿sí? Tenemos aguas con un tratamiento químico, obviamente hay inhibidores, ya lo vamos a hablar, pues hay formación de este tipo de depósitos, ¿sí? Y debajo de esos depósitos puede haber un agente formador de corrosión, ¿sí? Que con el tiempo, pues, sencillamente falla o pierde la integridad, la tubería. Bueno. Listo. Tenemos la siguiente. Ok. Bueno, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, traje a colación este ejemplo, donde tenemos un mal montaje de la tubería, porque esta tubería es de costura y es una tubería que se montó la costura a las 6. Es decir, la parte de la costura va en la parte inferior, ¿sí? A las 6 indicaría que la costura estaría en la parte inferior. Y pues ahí en la formación ahí se nota brevemente la unión, la parte de la soldadura, que es la parte que está básicamente íntegra, y las zonas laterales, pues tendremos una formación de picaduras, en este caso, una corrosión y un proceso de erosión, ¿sí? Obviamente por la condición del fluido y la condición de que se presenta la zona de falla, ¿sí? Es a las 6. Bueno, tenemos otro caso, por ejemplo, la formación de corrosión por algas. En este caso son microbiológicas, también se puede presentar cuando son tuberías pues, que manejan, por ejemplo, regímenes bajos de fluido, ¿sí? O que haya depósitos. Entonces, en ese caso se deposita o hay depósitos internos, lo que forma son zonas de corrosión o focos de corrosión. Ya esta es más puntual, ya si se dan de cuenta, pues no está relacionada con el tema, no se ve que haya una erosión al pasar el fluido, ¿sí? Bueno. Listo, entonces continuamos. Vemos otro caso, corrosión galvánica. En este caso la corrosión galvánica se presenta cuando se hace un mal diseño en la selección de material. Tenemos dos materiales con diferente carga o capacidad iónica. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, una tubería de cobre unida a una tubería galvanizada, ¿sí? Entonces, al tener ese desbalanceo de cargas, pues obviamente vamos a instalar es un cátodo y un ánodo, una pila, ¿sí? Entonces, ahí sencillamente un material se va a desgastar más rápido que el otro y ahí va a formar pues, los focos de corrosión. Hay que tener en cuenta eso en los diseños, pues instalar compatibilidad, es decir, que haya compatibilidad entre materiales, ¿sí? Perfecto. Bueno, los mecanismos de control. Entonces, vamos a verificar algunos mecanismos de control rápidamente. Bueno, mecanismos de control hay bastantes, pues esto pues, afecta directamente pues, el costo de instalación de este tipo de tuberías, ¿sí? Y obviamente pues, se diseñan siempre proyectando a unos ciertos años de trabajo, ¿sí? Entonces se proyecta 15, 10, 20 años, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, eso pues genera un costo pues directo pues bastante alto, ¿sí? Entonces, hablaríamos, por ejemplo, de la protección catódica, ¿sí? Es costosa, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, recubrimientos metálicos, ¿sí? El tema del zincado, el tema de cromado, ¿sí? Bueno, lo vamos a mencionar así rápidamente. Protección con recubrimientos no metálicos, lo que conocemos como el esquema de recubrimientos con pinturas. Se puede hacer un diseño geométrico, digamos, cambiar... respetar, por ejemplo, los diámetros, que no haya, por ejemplo, cambios bruscos de diámetros, cambios bruscos de secciones de tubería, porque esos son elementos concentradores de corrosión, ¿sí? Y de pronto, en este caso, pues usar inhibidores de corrosión, ya cuando se maneja algún líquido o fluido especial, pues que se pueda usar inhibidores para la protección interna, ¿sí? Ok. Entonces, los vamos a explicar así muy rápido, pues muy rápidamente y pues para mirar algunos conceptos. Entonces, miramos que recubrimientos no metálicos son los esquemas comúnmente usados, por ejemplo, para proteger pinturas aéreas externas, bueno, inclusive enterradas también. Entonces, pues digamos que este proceso, si era un proceso según norma, pues obviamente pues sale un poco costoso, ¿sí? Porque pues hay que tener una preparación de superficie, hay que cumplir unas especificaciones técnicas, hay que tener en cuenta pues la calidad del recubrimiento,
si se usa un esquema tricapa, pues hay que tener en cuenta. Hablo del esquema tricapa es cuando se usa, por ejemplo, un imprimante, ¿sí? Una capa inicial imprimante, una barrera y un poliuretano o un acabado, ¿sí? Cuando son tuberías más que todo expuestas a la luz solar, ¿sí? Bueno, continuamos. Pues ahí básicamente acá muestro es la composición de la película seca, la película externa, cuál es la función de la película, bueno, cuáles los componentes básicos. Entonces vamos a tener cromatos, fosfatos, zinc, ¿sí? Óxidos, ¿sí? Algunos óxidos especiales, ¿sí? Y eso es lo que va a ayudar a aislar del ambiente externo, ¿sí? Y generalmente, por ejemplo, si tiene composición de zinc, el zinc se comporta como un elemento de sacrificio. Entonces, el que va a donar o a dar esos electrones, pues va a ser el zinc, ¿sí? Más no el acero. Entonces, es un elemento de protección fundamental. Si se hace el esquema correctamente, pues muy bien. Para este caso, pues hay que hacer una caracterización del ambiente, pues que tenemos en el ambiente externo. Que tenemos CO, monóxido de carbono, tenemos hidróxidos, cloruros, tenemos sales, ¿sí? Algas. Ya con eso pues se define qué esquema de pintura pues podemos aplicar. ¿Sí? Bueno. Listo, entonces ya la película seca, pues lo vamos a ver a continuación, el espesor de película seca, pues cuál es la función. Bueno, acá nos muestra algo relativo al tema de la norma. Hay una norma especial y específica para recubrimientos, la ISO 12944, donde pues nos da como una guía fundamental a nivel industrial qué ambientes corrosivos, cómo los caracterizamos, qué procesos o qué esquemas de pintura podemos aplicar, qué esquemas de recubrimientos, ¿sí? Entonces digamos que ya es muy específica ya la norma a ese tema de recubrimientos, ¿sí? Bueno, el inconveniente de pronto que aquí se tiene es cuando se hace una preparación a gran escala de la superficie para aplicar recubrimientos, que se tiene que hacer con unas técnicas especiales, se tiene que hacer con chorro abrasivo, wet blasting, granallado, y para lograr un buen perfil de anclaje de nuestro recubrimiento. El éxito de aquí es el perfil de anclaje, ¿sí? La idea es que con el tiempo no tengamos ampollamientos, o no tengamos picaduras, o no tengamos poros que generan una zona ya catódica, genera una transferencia ya de los iones, de los electrones del hierro, y eso es donde empieza a formar la corrosión. Ok. Aquí la función del recubrimiento. Entonces la función del recubrimiento es de generar ese aislamiento para que el hierro no interactúe directamente con el medio y no tengamos pues ese problema que ya anteriormente pues habíamos mencionado al no tener ese tipo de recubrimiento, ¿sí? Aquí estaríamos hablando externamente. Si se da cuenta, pues la capa está externa, o sea que internamente pues no estamos descuidando la tubería interna, el fluido. Entonces ahí tendríamos que generar un plan de mitigación para ver qué podríamos hacer. Bueno. Cuando tenemos ya entonces un recubrimiento que falla o que ha sido mal aplicado, por ejemplo algún poro, pues sencillamente ya con un microporo ya tendríamos una zona, una fuga de electrones, ¿sí? Y eso pues por ahí pues me va a generar problemas de corrosión. Entonces hay que tener en cuenta pues bien el esquema de recubrimientos para que no tengamos ese inconveniente. Perfecto. Un caso, por ejemplo, común es el ampollamiento de los recubrimientos. Entonces, eso pues básicamente se puede dar en función de la preparación. No tenemos una buena preparación, hay un foco de corrosión, se dejó algún foco de corrosión, se aplicó recubrimiento, pues con el tiempo pues se va a generar ese tipo. Obviamente como la zona anódica, si es una tubería hacia adentro, tenemos una zona anódica completa. La idea es que no haya transferencia a la zona catódica. Entonces, ese es el problema de las tuberías que internamente, si no se está protegiendo internamente, pues se protegen externamente, pero internamente, pues hay una interacción directa con el medio, con el fluido. Y va a generar, pues, ese tipo de falla. Bueno, los recubrimientos metálicos, pues, generalmente para tuberías de conducción de fluidos, estamos familiarizados con la galvanizada, ¿no? Es básicamente hacer un recubrimiento, un micro recubrimiento, porque son milésimas de pulgada que estamos aplicando de zinc, ¿sí? Y es
un sistema de protección muy similar al de recubrimientos no metálicos. En este caso es un recubrimiento netamente metálico, se aplica las capas de estos materiales metálicos, níquel, cromo, fosfato, ¿sí? Y la función pues es muy similar, ¿sí? Entonces la idea es garantizar que no haya transferencia, no haya ese circuito, ese cierre de circuito entre el cátodo y el ánodo para que haya transferencia, esa descompensación del hierro, ¿sí? Bueno, entonces eso sí lo podemos tener comúnmente, pues como lo vemos en la siguiente imagen, ¿sí? En todo lo que son tuberías que son muy comunes de usar para inclusive los tubos conduit, la tubería galvanizada para transporte de agua, para transporte, sí, aunque ya se está desplazando obviamente a tuberías de plástico, por sus tuberías poliméricas, pero obviamente aún se usa aún industrial, de forma industrial. Entonces hay que tener cuidado con este tipo digamos, de materiales. No, es decir, no estoy indicando que no se usen, pero obviamente hay que tener una proyección de diseño, pues, bueno, dentro del diseño, establecer dentro del diseño los parámetros de durabilidad. Y esa es la función del zinc, ya genera una capa interna o externa porque la tubería se sumerge o los elementos se sumergen en un baño, una piscina, donde el zinc, pues, la idea es garantizar que se adhiera interna y externamente, ¿sí? El zinc básicamente es también como una batería, pues, se está alimentando, está cediendo electrones al medio para proteger el hierro, pero con el tiempo se desgasta. Obviamente con el tiempo va a sufrir desgaste, entonces por eso es que esas tuberías, en función depende del medio, 5, 10, 15 años, pues vamos a tener corrosión interna y pues en un caso también externa. Ok. Bueno, ya finalizando, vamos a tener en cuenta otros procesos como es la protección catódica, que ya, por ejemplo, para proyectos un poquito más de más envergadura y de más, por ejemplo, más longitud, ¿sí? O metros lineales de tubería, o de algunos otros elementos estáticos como tanques, hay que considerarlos. Entonces ya tenemos, por ejemplo, los ánodos de sacrificio, que generalmente el material más comúnmente usado es zinc. Sí, el zinc, digamos que es dentro de los elementos más usados tanto para recubrimientos metálicos, no metálicos, y para estos mecanismos de protección. Entonces son sacos o bloques de zinc que se conectan a la estructura y obviamente con la finalidad de compensar esa carga y ceder esos electrones. Básicamente el ánodo de sacrificio es el que se desgasta primero que la estructura que estoy protegiendo, ¿sí? Bueno, entonces a continuación tendríamos un ejemplo muy transversal, muy común, que es los cascos de los barcos, ¿sí? Incluyen bloques de zinc. La funcionalidad es la misma, proteger básicamente del ambiente marino, básicamente de la formación de la corrosión, ¿sí? Adicional de eso, pues esas estructuras se protegen con otro sistema que es corriente impresa, que ya lo vamos a ver así por encima, para mostrarles más básicamente, ¿sí? Son mecanismos de protección. O sea, solamente uno, no, digamos que con uno, listo, pues basta, pero digamos que si quiero proyectar hacia el futuro, pues puedo implementar un mecanismo de protección secundario. Y a continuación, entonces sí podemos ver, bueno, ya los sistemas para tuberías. Entonces ya son tuberías enterradas, digamos que estas ya son para tuberías de hidrocarburos, donde se instalan esos sacos de zinc, ¿sí? Para proteger, obviamente, nuestra tubería. Bueno. El otro sistema es corriente impresa. Entonces, muy similar al anterior, sencillamente aquí ya le estamos agregando un voltaje. En los dos sistemas se agrega un voltaje. En el anterior, la idea es garantizar un voltaje entre 0.85 y 1.5 voltios DC, ¿sí? Y la corriente va en función del tramo que quiera proteger, ¿sí? Porque la idea es que se imprima una corriente contraria a la corriente de corrosión, ¿sí? Contraria a la corriente de corrosión, para obviamente compensar ese efecto de corrosión, ¿sí? Ese ya es más costoso el sistema, obviamente pues necesitamos un sistema, un puente rectificador y bueno, todos los sistemas de conexión y ¿sí? Ya por eso de pronto genera más costos directos. Listo.
Los inhibidores de corrosión, como les había hablado desde un principio, entonces ya están directamente relacionados con el fluido interno de transporte, ¿sí? Entonces debemos tener algún elemento que se mezcle, o haya una mezcla activa con el fluido de transporte y permita pues también esa protección. También me puede servir, esos inhibidores me pueden servir como desincrustantes, ¿sí? Entonces evita la formación de incrustaciones internas, ¿sí? Entonces generalmente esos elementos ya vienen con unas funcionalidades muy amplias, ¿sí? Se usan, por ejemplo, también para manejo de fluidos para sector alimentario, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la aplicación de esos inhibidores de corrosión, solo que amerita, como lo vemos en la siguiente diapositiva, ya depende de la condición y de un sistema de bombeo, ¿sí? Entonces ya un sistema de dosificación para este fluido, ¿sí? Un sistema especial para dosificar, dependiendo del medio, ¿sí? De estos elementos químicos. Listo, perfecto. Bueno, por aquí les muestro pues una pequeña comparación. Bueno, esto digamos que los traje de la NAICS, de la norma del tema de ingenieros de corrosión, ¿sí? Americana de Ingenieros de Corrosión, donde especifica algo relativo con el tema de los costos dependiendo del tipo de protección, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos recubrimientos metálicos, básicamente va a ser 2 veces, o sea, el doble de lo que se invierte, por ejemplo, en una tubería lineal, ¿sí? Si estamos hablando de recubrimientos metálicos. Recubrimientos no metálicos, si es 4, o sea, eso es como el índice más bajo porque puede incrementar, ¿sí? 4 veces por metro lineal, ¿sí? Es decir, costo por metro lineal, ¿sí? 4 veces. Es decir, la inversión por metro lineal, pues 4 veces se cuadruplicaría, ¿sí? Ese costo, pues es como el mínimo, pues no teniendo en cuenta como algunos esquemas de protección que son exigentes, por ejemplo, para tuberías enterradas, tuberías con unas condiciones, ¿sí? Lo mismo para protección catódica, ese sí es bastante costoso, pues 6 veces básicamente el costo de fabricación o de implementación por metro lineal, ¿sí? Inhibidores de corrosión, pues no es tan, digamos que son 2 veces básicamente por metro lineal, se duplicaría, ¿sí? De acuerdo, en ese caso, de acuerdo a la inversión que se hace por metro lineal, ¿sí? Y mecanismos de mitigación, bueno, si no hay mecanismos de mitigación, ¿sí? También indicaría, pues, aquí como una, digamos, como una aplicación de estos tipos de sistemas dependiendo de las tuberías. Entonces, si tenemos tuberías desnudas en acero al carbono, ¿sí? Que son las zonas azules, pues, la mayoría de protecciones son transversales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tuberías de acero al carbono, podemos usar recubrimientos no metálicos, protección catódica, inhibidores de corrosión. La idea es sin mecanismos de mitigación, eso sí, nos toca protegerlo. Y tuberías sin polipropileno, pues la función, acá en este caso, lo puede usar como sin mecanismos de mitigación de la corrosión, ¿sí? Y en un caso de que estuviera expuesto o fuera una tubería al exterior, pues sí nos tocaría pensar en algún compuesto, un recubrimiento no metálico, pero solamente para la protección de rayos UV, ¿sí? Entonces, en este caso sí pensaríamos, eso en un esquema sencillo de recubrimiento, ¿sí? Entonces que haya protección directamente con la UV. Listo, entonces para finalizar, por aquí tendríamos una breve... a ver, tengo una breve comparación, entonces respecto a algunas variables de funcionamiento. Entonces tuberías acero al carbono, tuberías en polipropileno, ¿sí? Frente, por ejemplo, a resistencia a la presión, entonces qué condición de trabajo, pues obviamente vamos a tener una resistencia alta, tuberías al carbono. En cuanto a la temperatura, sí es decir, la ventaja, pues esa es la ventaja que se usa, obviamente, tuberías acero al carbono, ¿sí? Pues la funcionalidad para altas temperaturas. Y en la facilidad de montaje, pues ya digamos, dependiendo de la envergadura de la tubería del proyecto, pues obviamente va a requerir equipo especializado para las tuberías de acero al carbono. Y mientras que las tuberías de propileno, pues podríamos tener
no es necesario, no es la exigencia pues completa para este tipo de instalaciones. Bueno, entonces, ese es como el breve recuento del tema de la corrosión en estas tuberías y pues con una pequeña comparación con las tuberías de polipropileno para que pues tengamos como una visión, un panorama de cómo es que se afectan las tuberías de acero al carbono con el tema de la corrosión, ¿sí? Entonces ya le doy paso al ingeniero Miguel Ángel para que demos continuidad. Ingeniero Alexander, vamos a darle un segundito al ingeniero que está pues revisando un detalle del computador, y mientras tanto pues yo quería aprovechar para compartirles una información mientras regresa el ingeniero Miguel. Queríamos extenderles esta invitación, que es para que se inscriban en el Expoacaire virtual. Es un evento que nosotros hemos venido realizando. Esta es la decimoctava versión de este evento tan exitoso. Tenemos un contenido académico bastante fuerte, y para las personas que están conectadas queremos informarles que todas las actividades que están dentro de esta feria son sin costo. Es decir, más que mostrarle pues los expositores que están vinculados, que son más de 54 expositores, quiero comentarles sobre el contenido académico que nosotros vamos a presentarles a ustedes, que creo que va a ser de mucho interés para todos. Vamos a tener 30 conferencias técnico-comerciales sin costo, que van a ser lideradas prácticamente por cada uno de los expositores o las marcas que se encuentran inscritas en esta feria. DICOL hace parte de una de ellas. Estas conferencias van a estar programadas del 11 al 15 de agosto, van a tener una duración de 45 minutos cada una, desde las 10 de la mañana hasta mediodía, y en la jornada de la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 5:45. Además, vamos a tener un foro en energía, ambiente y ahorros financieros para las personas que estén vinculadas con el tema de la refrigeración. Este es un programa también sin costo, que va a estar disponible el martes 11 de agosto de 10 a 12:45. Para las personas que estén relacionadas con el tema de calidad de aire interior, se va a hacer la tercera versión del foro iberoamericano, en respuesta pues a muchas de las necesidades del sector. Esta actividad también es sin costo y se va a realizar el 12 de agosto de 7:30 de la mañana a 10 de la mañana. Para las personas que nuevamente están con el tema de la refrigeración, en alianza con la IAR, nosotros vamos a estar mostrando la aplicación de diferentes estándares, como el tema de sus ventajas y beneficios. Esta alianza con la IAR la vamos a estar proyectando el miércoles 12 de agosto de 10 a 12:45 am. También tenemos un programa sobre un proyecto que Acaire está vinculado, que es el de los distritos térmicos. Este proyecto ya se encuentra en la segunda fase aquí en Colombia, entonces se van a compartir un poco de los retos que ya se han superado y algunas de las lecciones que se han aprendido en la ejecución de este proyecto como tal. Este programa lo pueden encontrar el 13 de agosto de 8 a 10 de la mañana. También en presencia de la UTO del Ministerio de Ambiente vamos a tener un encuentro de manejo ambiental de residuos. Este pues va a estar dispuesto el 13 de agosto de 10 a 12:45. Y cierro con este, que es súper importante, que es el primer encuentro nacional de técnicos que se va a tener. Entonces este se va a realizar el día sábado de 8 a 10 de la mañana. El registro, como les decía, realmente María Alejandra nos está compartiendo el link de inscripción. Solamente es que demos nuestros datos y posteriormente pues vamos a tener la información de las diferentes actividades a las que ustedes quieren inscribirse como tal. Asimismo, van a poder recorrer la feria y visitar los stands de los expositores que están con nosotros inscritos en esta gran experiencia inmersiva y que va a ser en 3D, en tercera dimensión como tal. Entonces, para los interesados,
pueden inscribirse desde ya en el link que nos comparte María Alejandra. Entonces, ingeniero Miguel, creo que ya, no sé si ya se encuentra listo, o si no, pues también podemos iniciar con algunas preguntas que tengan sobre la primera parte que nos dieron los ingenieros. Yo veo que el señor Luis Guillermo Serna nos tiene la mano alzadita, no sé si de pronto tiene alguna pregunta, nos las pueden hacer por el chat, pues, o si no, voy a darle paso al ingeniero Miguel para que siga con lo que nos va a presentar, ¿sí? Ingeniero, ¿está acá con nosotros? Sí, ¿me escuchan? Listo, sí, perfecto. Ok. Muchas gracias. Bueno, permítame un momento. Bueno, gracias a Alex por la introducción y por toda la explicación que nos dio acerca de las tuberías de acero, que es un producto que normalmente nosotros utilizamos en nuestro quehacer, industria residencial, comercial. Y ahora vamos a enfocarnos en el tema de tuberías de polipropileno. Las tuberías de polipropileno son materiales termoplásticos, parcialmente cristalinos. Son tuberías que tienen siglas internacionales en PP y la fórmula es C3H6N. Estos sistemas son utilizados polipropilenos en copolímeros que añaden entre un 5 y un 30% más de etileno en la polimerización y esto hace que tenga mayor resistencia al impacto. Estas tuberías son se manejan con temperaturas entre 260 y 265 grados para la termofusión, son superiores a las de polietileno. Tiene una pues trabaja temperaturas bajas, hasta menos 40, y eso hace que conserven su ductilidad. La clase de polipropileno más utilizados en el sistema HVAC son la PN10, PN16 y multicapas. Las multicapas tienen un refuerzo en fibra de vidrio. Bueno, aquí vamos a ver una tabla donde podemos ver cómo se pueden utilizar las tuberías en polipropileno de acuerdo a su espesor. De acuerdo a la temperatura, estamos hablando de 10, 20, 30 grados, y la vida de los años de vida útil en años. Normalmente pues todos queremos que las tuberías duren para toda la vida. Vamos a 50 años. En tuberías de polipropileno PN10 a una temperatura de 10 grados puede resistir 220 PSI. Así sucesivamente. A 30 grados, a 50 años, la de PN10 puede resistir 158 PSI. Si ya manejamos temperaturas mucho más altas, a 60 grados, por ejemplo, a 50 años, podemos resistir con tuberías en PN16 de 146 PSI o la tricapa de 187 PSI. Entre mayor PN, mayor resistencia a la temperatura y a la presión. Esta es una tabla muy importante para la selección de las tuberías. Bueno, las ventajas del polipropileno. Las ventajas del polipropileno cumplen con la norma NTC 1500, norma técnica colombiana, en la instalación de hidráulicas, la NTC 4897, en el tema de fabricación y accesorios de tuberías de polipropileno. Tenemos la certificación de toxicidad. Las tuberías de polipropileno se pueden manejar en rosca, fusión, instalación prefabricadas, es una de las ventajas de estas tuberías. También transporta agua potable, agua fría, agua caliente, aire y otros fluidos, según pues, el manual. Estas tuberías presentan 0 fugas. El mantenimiento de las tuberías es muy bajo a comparación de lo que estamos viendo anteriormente con el ingeniero Alexander en tema de la corrosión. Estas tuberías son muy livianas, son tuberías sismorresistentes y no producen corrosión por su composición química, la cual no tiene hierro. El hierro, pues como lo vimos anteriormente, es la molécula que transfiere de un lado a otro y hace que se produzca la corrosión. Los tipos de unión por fusión: tenemos unión por electrofusión, unión por fusión campana, tenemos unión fusión a tope y unión por fusión con inserto metálico, que pues se puede ver en la diapositiva. Un momento. Se puede ver acá la transición a otra clase de tuberías o accesorios. La instalación de las tuberías en polipropileno es muy fácil. Son mucho más fáciles que las de acero.
debido a que no utilizamos ningún tipo de soldadura adicionales o maquinaria especial. Aquí lo único que utilizamos es un polifusor, que lo que se hace es calentarlo a 260 grados centígrados. Cortamos la tubería a la medida que queremos instalar, la limpiamos para evitar el exceso de grasa o alguna incrustación, y la medimos por medio de una regleta de acuerdo al diámetro de la tubería. Entonces acá podemos ver que, por ejemplo, vamos a penetrar 20 milímetros, que sería media pulgada, y hacemos la guía por medio de un plumastro. Ya teniendo esa medida, lo que hacemos es penetrar el accesorio y la tubería a la línea que se marcó inicialmente. Esta línea, cuando se penetre, no debe sobrepasar esta línea. O sea, cuando se penetra a la matriz, no se debe penetrar más de eso, porque pues, se reduce el diámetro interno. Ya después de eso, hacemos una presión uniforme entre el accesorio y la tubería para que penetren ambas partes. Cuando se hace esa penetración, se debe verificar que quedaron dos anillos y su fusión es molecular. Entonces, eso hace que minimicemos las fugas en estos sistemas. Aquí vemos algún montaje de una tubería. Esto es una tubería tricapa y aquí vemos cómo es de fácil de instalar la tubería. También tenemos la unión a tope. La unión a tope es enfrentar dos piezas del mismo diámetro, ¿sí? No campana, espigo, sino directamente los espigos, lo cual hace que se conviertan anillos externos y anillos internos para garantizar que quedó termofusional la tubería. Eso se hace normalmente en diámetros grandes. Aquí podemos ver algunas de las fotos que hemos, algunas instalaciones que hemos realizado en diámetros grandes. Bueno, la conductividad térmica. Vemos que la conductividad térmica en materiales plásticos es de 0.15 a 0.5 y en acero es de 17.5. Eso hace que el aislamiento que se utilice sea mucho menor que en el acero. Aquí vemos unos coeficientes de rozamiento. Los coeficientes de rozamiento podemos verificar que el polipropileno tiene un coeficiente de rozamiento de la mitad de una tubería de PVC y mucho más de una tubería en acero. Bueno, importante el almacenamiento en las tuberías. Las tuberías deben colocarse sobre alguna base para evitar que las tuberías estén sobre superficies irregulares o algunas superficies donde tengan piedras o alguna parte que las pueda fisurar. Bueno, otra parte importante de las tuberías plásticas en polipropileno, marca Blue Ocean, es importante no dejarlas a la intemperie, hay que recubrirlas para evitar la dilatación y contracción de las tuberías y la deformación. Eso es muy importante en las obras cuando uno apila las tuberías. Se puede apilar las tuberías, los diámetros más grandes en la parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, máximo altura 1,50. No debemos apilar las tuberías de 2, 3 metros, porque pues eso, el peso hace que se deformen las tuberías. La forma de apilarlas, podemos meter una tubería dentro de otra o podemos colocarla de la forma que nosotros queramos, lineal o en zigzag. Otra de las importancias de almacenamiento de las tuberías en las obras es verificar que las tuberías estén totalmente selladas en sus bocas debido a la penetración de material particulado de obra o polvo. Nosotros normalmente enviamos las tuberías con bolsas totalmente selladas para evitar esto. Otra parte importante es cuando se hace el transporte de las tuberías, el camión debe ir un 10% más grande que la tubería para evitar que las tuberías se vayan a deformar, ya que las tuberías se dilatan y se contraen. Esa dilatación puede oscilar en un 20% del tamaño de las tuberías. Cuando llega la hora es importante que las bajen con cuidado y no las tiren al piso, ya que se puede fisurar y por ende ya en la prueba hidrostática puede ocasionar algún tipo de fuga. Bueno, se recomienda una reparación si hay una fisura, si se ve alguna fisura o se detecta una fisura, si es 2 veces el diámetro de la tubería,
si es menor a 2 veces del diámetro de la tubería, se puede cortar y se puede reparar. Si es 2 veces mayor el diámetro de la tubería, se debe reemplazar completamente la pieza. Bueno, la distancia de los soportes. Vemos que, pues, que el acero es un material muy rígido, entonces la longitud de los soportes pues, es mucho mayor que cualquier otro elemento plástico. Aquí vemos el acero, por ejemplo, en tuberías de 1 pulgada, vemos el acero, el distanciamiento de los soportes de 2.7 metros, y en polipropileno es de 1 metro. El polietileno, como es más flexible, deben haber más soportes. Los diámetros internos de las tuberías en polipropileno lo podemos comparar con otros materiales como el acero y el PVC. Por ejemplo, en diámetros en polipropileno se utilizan mucho las medidas en milímetros, pero pues hacemos su comparativo en pulgadas. Entonces podemos ver que en 50 o media pulgada, en tuberías de polipropileno de PN10, su diámetro interno es de 40.8, y en acero, el carbono PVC, pues también oscila del mismo diámetro interno, de 40.9. En polipropileno, a mayor espesor, o sea, mayor PN, por ejemplo, en este PN16, pues obviamente es menor el diámetro interno de la tubería. Entonces tenemos que tener cuidado con los diámetros a la hora de diseñar. Bueno, antiguamente se utilizaban las tuberías para bajar el agua de los páramos a zonas más calientes, y utilizaban lo que era la madera, los troncos, y le hacían unos huecos. Esto para evitar que el agua perdiera energía o temperatura y llegara fría a las veredas cercanas para, obviamente, refrescarla, pues en este caso, la persona que la necesitaba. Bueno, tenemos los métodos tradicionales. Pues ya habíamos visto con el ingeniero Alexander el tema de la tubería de acero, el tema de la corrosión. También vemos frecuentemente el tipo de aislamientos elastoméricos, y quedan a la intemperie y se cristalizan y se forman por el tema del peso mismo de la tubería, y los rayos sube y el agua los deteriora mucho. También vemos los mecanismos de aislarlo en sitio, de colocarle chaqueta, inyectarle poliuretano. Esto hace que en algunos sitios donde es difícil acceso, queden burbujas o queden espacios sin aislar. Entonces eso produce pérdidas energéticas en el trayecto del agua. Por eso Dicol creó su línea de preaislada, la que normalmente les comenté, Dicol. Son tuberías preaisladas en poliuretano de alta densidad. Estas tuberías pueden manejar temperaturas desde menos 30 a 82 grados, según la tabla que les mostré anteriormente. Y la instalación es muy, muy fácil. Contamos con accesorios, uniones, costes, reducciones preaisladas en polipropileno. Podemos hacer piezas complejas, como por ejemplo flautas, en la salida de los chiller. Podemos colocar insertos metálicos, los cuales pues cuando se colocan otro accesorio como un manómetro, un termómetro, normalmente esos roscas también son metálicas y hacen que la dilatación y la contracción en metal pues sea mínimo y pues no produzca fuego. Es una de las ventajas del polipropileno, que sus insertos, sus roscas son metálicas. Aquí tenemos algunas fotos de preaislado. Este es la clínica El Bosque. Es un proyecto que se hizo muy, muy interesante, con tuberías de 8 pulgadas. Tenemos la instalación del aeropuerto de Ibagué. Acá vemos los chillers de 150 toneladas y las tuberías recorriendo prácticamente lo que es el cuarto, y van enterradas para ir a lo que son las terminales. Entonces, estas tuberías, al ser enterradas y ser plásticas y tener su protección, pues se garantiza que no se van a deteriorar con el tiempo. No necesitamos una pila, como nos decía el ingeniero Alexander, para evitar que se corroan las tuberías. Este es otro proyecto que se hizo muy interesante en el costo de Barranquilla. Son tuberías también preaisladas para los chillers que se colocaron en esta zona. La instalación de estas tuberías es muy fácil, es igual al procedimiento que se comentó en el anterior. Lo único que tenemos que hacer es quitar la rebaba del aislamiento y la chaqueta para dejarle el espico a la medida que nos dice la regleta.
igual, hacemos el mismo procedimiento, colocamos el polifusor, calentamos, le damos los 260 grados y penetramos, enfrentamos el accesorio y la tubería. Entonces, es muy, muy sencilla esta instalación. Aquí tenemos un video. Aquí tenemos un video de... Un momento. Ya estamos comenzando a hacer derivaciones, Jorge. Esta parte es acá por donde iniciamos. Esta es la parte que va a salir hacia la pared del rack. Bueno, aquí vimos un video de cómo quedan las tuberías preaisladas. Es un montaje que se realizó en Ecuador. Es un trabajo muy interesante de tuberías de 3 pulgadas hasta 8 pulgadas, en el cual pues se hicieron todas las alineaciones que se dice la normal instalación. Bueno, pues una de las preguntas que nos hacemos es la tendencia de las tuberías en los próximos años, pues, que vendrán para mejorar el fluido, manejar la temperatura, mejorar todo las condiciones que les hemos comentado. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No sé si alguno de los participantes tiene alguna duda. Sí, pues hasta el momento no nos han escrito al chat. Eh, no sé si alguna persona antes de cerrar la sesión tenga alguna inquietud. Si no, pues el ingeniero compartió sus contactos por si quieren escribirles directamente. Aquí, bueno, ya recibimos una de Carlos Piñeros que nos pregunta, ¿las tuberías de polipropileno se usan para transportes de agua o qué otras sustancias? Bueno, las tuberías de polipropileno se utilizan frecuentemente para lo que es agua potable, agua fría, agua caliente, otras sustancias, aire comprimido, eh, ácidos al 20%. Bueno, pues eso en el manual, no sé si usted me regala un correo y, y yo con mucho gusto. Se cayó. Bueno, creo que se cayó. Sí, sí, de todas maneras, Carol, disculpa, nos puedes regalar un correo, el ingeniero Miguel ya se está conectando nuevamente. Aló, qué pena. ¿Me Sí, escuchan? sí, Qué pena. Bueno, lo que te digo, si me puedes regalar el correo, te envío, porque es mucho las sustancias que se manejan. Entonces, si tiene alguna aplicación específica, yo con mucho gusto te la puedo compartir y te puedo orientar en esa parte. listo, ingenieros, creo que hasta el momento pues no tenemos una duda adicional. De todas maneras, no sé si podría proyectar nuevamente la diapositiva donde están los contactos de ustedes. Si no, pues Sí, los claro. contactar directamente a Caire para cualquier inquietud o cotización sobre algún servicio que quieran hacer a Dicol. Antes de terminar, pues agradecerle mucho al ingeniero Miguel, al ingeniero Alexander y a todo el equipo de Dicol por traernos este excelente contenido el día de hoy, que esperamos contar con ustedes para futuras actividades como tal, y a la audiencia por mantenerse conectada hasta el fin de esta sección. Para todos un feliz día. Muchas Bueno, muchas gracias. Buen día gracias. a todos. Muchas gracias. Que estén bien.